Sí, profe. Bueno, a ver, voy a buscar el grupo 8. Bueno, esto es lo que habían hecho ustedes. Tenían que ubicar un gen con dos alelos, M mayúscula y M minúscula, y que el locus se localiza en el cromosoma 2. Consideren que el individuo es heterocigota para un gen. Entonces ustedes ahí hicieron muy bien, pusieron, si es heterocigota, en un cromosoma el alelo M mayúscula y en el homólogo, en el mismo sitio, perfecto, el M minúscula. Después les decía que esquematizaran la meiosis de este macho y que siguieran ese gen, ¿sí? Y los alelos en particular. Entonces ahí ustedes pusieron M mayúscula y en la cromátida hermana M mayúscula y en el homólogo, a ver si puedo con este lápiz trabajar en esta. Creo que sí. Y en el homólogo, acá, pusieron M minúscula, M minúscula. Bien. Después hicieron, esta sería la profase 1, ¿sí? Donde dibujaron ustedes acá. Después en la metafase 1, los pusieron a los homólogos en el plano ecuatorial. Agrandaron el dibujo y lo hicieron bien. Y ustedes hicieron como que había entrecruzamiento, entonces acá tendrían M mayúscula y acá M minúscula. Ya dejaron de ser hermanas según lo que ustedes hicieron en el dibujito. ¿Está bien? Claro, y ahí me entró a mí la duda porque la profe dijo en el taller de que podría haber sido sin entrecruzamiento. Bueno, esa es la duda. Sí, sí. Bien, entonces, dejo de compartir, así comparto la pizarra. A ver si puedo desde acá. Tengo que dar el rol. ¿Sí? Bien. Entonces, podían ocurrir dos posibilidades. Ustedes vieron que cuando tenían los homólogos, en la profase 1 puede ocurrir recombinación y crossing over entre los homólogos, ¿sí? Eso quería decir que había intercambio entre las cromátides hermanas. Pero suponte que no siempre hay crossing over en la zona en donde está el gen que vos estás estudiando. Suponte, ustedes habían dicho que tenían M grande, acá tenían M grande, y acá M chiquita y M chiquita, ¿sí? Suponte que el crossing over ocurrió acá arriba. Entonces vamos a seguir con amarillo, yo voy a pintar cómo quedarían las cromátides hermanas, fíjate. Esta es una, queda tal cual, ¿verdad? Te quedaría M grande, y la otra quedaría M grande y este pedacito. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjate que si el entrecruzamiento ocurría más arriba, vas a seguir teniendo, después de la profase 1, las cromátides para ese
locus en particular siguen teniendo los mismos alelos. ¿Está claro? Y ahora sigamos el cromosoma homólogo. Esta cromátide no sufrió ningún cambio, entonces es M chiquita, y esta otra cromátide, la seguimos acá, tenemos M chiquita, y ahora tenemos este pedacito de cromosoma. Entonces, fíjate que en este caso hubo en profase 1 recombinación, entre cruzamiento y recombinación, pero dependiendo del lugar en donde se intercambian los trocitos de cromátides, el resultado puede ser este, o puede ser el que ustedes en el grupo 8 obtuvieron, que es que en una cromátide tenés M grande y M chiquita, y en la otra tenés M chiquita y M grande. Entonces veamos, en ese caso, ¿qué debió haber pasado en la profase 1 para que ocurra eso? Entonces, fíjate que ahí la recombinación debió haber ocurrido digamos, a ver, espérate, incluyendo la zona en donde estaban los alelos estudiados. ¿Sí? Entonces, suponte, si la recombinación ocurre acá, ahora hagamos lo mismo que hicimos recién. Sigamos las cromátides. Entonces, esta está tal cual, ¿verdad? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Bien, o sea que te queda esta tal cual, ¿sí? Pero ahora, esta, fíjate, ahí cambia, bueno, a ver, acá le vamos a poner un poquito más alta la... Ahí cambia, ¿sí? Porque tenés este pedacito de cromátide y ahora este pedacito. Entonces, en ese caso, ya para ese locus, ya no tenés el mismo alelo en las dos cromátides. Y para el otro cromosoma, vamos a hacerlo con verde, vos tenés esta cromátide, queda tal cual, que sería esta que dibujamos acá. ¿Sí? Y esta otra cromátide, antes de que, bueno, antes de, o mejor dicho, después de ocurrida el crossing over, fíjate que tenés de ahí, pasas a este pedacito y te queda entonces un cromosoma que tiene una parte original y esta otra parte que corresponde al homólogo, que por recombinación entonces me llevó al alelo M mayúscula ahí. Entonces ya en las cromátides hermanas ya no tenés los mismos alelos. ¿Sí? Entonces, si vos, ¿hasta ahí vamos bien, Ivana? Sí, profe, sí, sí. Bien, ¿el resto? Sí, profe. Bueno, entonces tenemos una primera opción en donde la profase 1 y recombinación, como ocurren en una zona que no involucra al gen que estoy siguiendo durante la meiosis, después de esa profase 1 tengo esta situación. Entonces, ¿cuándo se van a separar los alelos, que es lo que dice la primera ley? Es decir, cuando M grande se va a ir con M a un polo y M chica se va a ir al otro polo, ¿va a ser en qué etapa de la meiosis? En la anafase. ¿En cuál? En la anafase 1.
Claro, en anafase 1, ¿sí? En anafase 1 se separan, se van a ir hacia los polos esos dos alelos. Entonces la primera ley decía que durante la división celular los integrantes, bueno, ahora pasa el vendedor, de un par génico segregan, acuérdense que segregan es separarse, igualitariamente. Entonces lo que nosotros queríamos que vieran es cuándo segregan o cuándo se separan. En esta primera, en esta primera posibilidad, en donde dijimos que la recombinación se ocurría, no incluía al gen que yo estoy analizando, vemos que la segregación ocurre en anafase 1. Ahora, Ivana, lo que ustedes hicieron también está bien. Sería una segunda posibilidad en donde la recombinación sí incluye al gen que estoy estudiando. Entonces, si yo tengo que ver cuándo ocurre la primera ley, fíjate, en anafase 1, a ver, vamos a poner, en anafase 1 se separarían los alelos de un gen ¿se separan ahí los alelos M grande y M minúscula? No, ¿no es cierto? No se separan, porque vos fíjate que hacia un polo se va M con M, y hacia el otro polo se va M con M. Entonces, en el caso que ustedes plantearon, recién en anafase 2, en donde se van a separar las cromátides, esta va a ser una célula y esta va a ser la otra célula, vas a ver que se van a separar o van a segregar los alelos de manera igualitaria. ¿Se entendió? Sí, profe. Ahora Bien. sí ya entendí. Bueno. ¿Qué otra preguntita? Profe, en la profase, cuando yo dibujo la profase, veo que hay varias fases dentro de la profase 1. Y yo comienzo con yo represento la profase ya con los, bueno, digamos, con el entrecruzamiento, digamos. Es válido y ya después para la metafase, ahí recién los alineo en el plano ecuatorial. No sé si está bien. Sí, está bien. Esa era mi duda si estaba haciendo bien, porque vi que muchos libros no los ponen así, o ya recién en la metafase ya los acomodan. Bueno, lo que pasa es que, a ver, en la profase 1 tiene una serie de etapas que nosotros no las vemos, ¿sí? Que ustedes las van a ver en los libros. Nosotros para este curso no las vemos. Entonces, durante cada una de esas subetapas, digamos, dentro de las profases, van ocurriendo varias cosas. El resultado final de esa profase es que hubo recombinación y crossing over. ¿Sí? Entonces, si vos me dibujás directamente, como dibujábamos recién, podés hacer ahí el crossing over como quieras. Si vos querés hacer el crossing over y después, o podés poner, después de la recombinación ya ocurrió y bueno, supongamos que tengo esta situación. Cualquiera de las dos. Lo importante es que sepas vos por qué llegas a esto, porque ocurrió recombinación. Ah, bien. Bien. Gracias, profe. De nada. Profe, ¿se le puede hacer consultas del práctico 3? ¿Cuál es el 3? Sería ¿El que viene con la profesora? Sí, la primera ley. Sí, estamos para eso.
A ver, yo no logré entender. lo voy a buscar, espera. Bien. Voy a compartir, a ver qué pregunta es, a ver si necesito compartir el práctico. La de los bichos bolita. Ah, bueno, entonces espérate. Voy a compartir el práctico, así podemos trabajar. A ver. Espera, porque tengo que cambiarme para compartir Tengo que cambiarme como anfitriona desde la compu. Ahora sí. Entonces ahora busco el práctico. El punto Sí. 5, profe. El punto 5. ¿Se cruzaron los bichos bolita? Exactamente. El inciso A, no logré entender cómo se llegaba a la respuesta. Bueno, a ver, dice, se cruzaron. Espérate, voy a ver si puedo escribir. Dice, se cruzaron bichos bolitas con antenas rectas y otros individuos con antenas curvas. ¿Sí? En la F1 se obtuvieron todos los individuos de antenas rectas. Después te dice que los individuos F1 se cruzaron y que se obtuvieron individuos de F2, de los cuales 547 presentaron rectas las antenas y 185 antenas curvas. Entonces, a ver, Camila sos, ¿no? Sí, profe. Bien, a ver, Camila, ¿cuál es el carácter que estamos estudiando? Las antenas. El tipo de antena sería, ¿no es cierto? Carácter. Entonces, tipo de... ¿Se ve lo que escribo? Está compartiendo el práctico, profe. Sí, pero estoy escribiendo sobre el Sí, ahora práctico. sí. ¿Sí? Sí lo veo. Ah, Sí, bueno. sí. Entonces, tenemos un carácter que es tipo de antenas. ¿Cuántas alternativas tengo para ese tipo de antenas? 2. 2, que son Rectas y curvas. rectas y curvas. ¿Mm? Entonces, acuérdense que tenemos, tenemos estos serían dos formas de antenas codificadas por alelos. Acuérdense, le llamemos el alelo 1 y este sería el alelo 2. ¿Sí? Entonces, si querés, le pongamos A1 y A2. Este carácter tipo de antena está codificado o controlado por un gen, le llamemos A. ¿Sí? Entonces, ese gen tiene dos alternativas. A1, alelo A1, que controla la forma recta, y alelo A2, que controla la forma curva. Ahora, lo que te pregunta es cuál es dominante y cuál es recesiva. Porque ¿qué genotipos podrías tener vos si tenés dos alelos en un gen? Ambas A mayúsculas y A 3 minúsculas. genotipos, profe. Bueno, ahora no tenemos A mayúscula porque le Ah. pusimos A1 y A2. Bien, entonces, A1 sería una forma, A1, A2, ahí dicen ahí, y A2, A2. ¿Sí? Este genotipo, ¿cómo lo llamamos? Este y este. Cuando tienen los mismos alelos. Homocigota. Bien. Homocigota. Y este lo llamamos heterocigota. Perdón. Quería poner arriba. Este también es homocigota.
este también es homocigota, y este, que tiene dos alelos distintos, es el heterocigota. ¿Sí? ¿Qué encontró Mendel? Que cuando el heterocigota tiene el mismo fenotipo, ¿qué es el fenotipo? La expresión de ese genotipo, o sea, lo que nosotros podemos ver. Exacto, es la expresión, es decir, lo que nosotros podemos ver, la expresión del fenotipo. Entonces, cuando en el heterocigota y uno de los homocigotas tienen igual fenotipo, supongamos que este heterocigota tuviera el mismo fenotipo de este heterocigota, entonces, ¿cuál sería dominante? ¿A1 o A2? A1. Claro, A1 dominaría sobre A2, porque el que se está expresando es A1. ¿Sí, Camila? Sí, profe. Bueno, si se hubiera expresado, ahora borremos esto, si el heterocigota, cuando nos quedemos sin tiempo se vuelven a conectar al mismo link, ¿sí? Si el heterocigota hubiera tenido el mismo fenotipo que el otro, que A2, ¿cuál hubiera sido el alelo dominante? A2. Exacto, A2 hubiera sido dominante sobre A1 porque el heterocigota es igual a A2. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bueno, ahora, voy a borrar un poquito. Bueno, entonces vos fíjate que te dice que los bichos bolitas con antenas rectas, en este caso la profesora les debe haber dicho, bueno, como no sabemos cuál es dominante, vamos a poner A1 por A1, por A2, A2. Estos son de antenas rectas y estos son de antenas curvas, ¿sí? Entonces, a ver Camila, ¿qué tipo de gameta forma ese individuo que es homocigota? ¿Cómo van a ser las gametas que forma ese individuo? ¿Todas van a ser A1, profe? Claro, todas van a ser iguales, todas las gametas van a ser iguales. ¿Sí, Camila? Porque estos alelos se van a separar en la meiosis, es lo que veíamos recién, se separan en la meiosis, ¿sí? Cada una va a ir a parar a una gameta diferente, pero son todas iguales, porque todas tienen el mismo alelo. Y este homocigota de acá, ¿qué gametas va a producir? ¿Qué tipo? A1 y A2. Ojo ¿O que es yo A2 acá, el primero? este es A2, sí, te iba a A2 decir. también serían entonces. Bueno, muy bien, entonces va a producir solamente gametas A2. Estos son los gametos. Ahora, cuando esos gametos se unan, van a formar la F1, los nuevos individuos. ¿Cómo va a ser el genotipo de esos nuevos individuos? A1, A2. Bien, A1, A2, es decir, van a ser heterocigotas, ¿sí? Y fíjate que acá te dice que todos los individuos obtenidos son de antenas rectas.
todos los individuos obtenidos son de antenas rectas. Entonces, el heterocigota es parecido a este padre, a 1 a 1 o a 2 a 2. El fenotipo. A 1. A 1. Entonces, ¿cuál es el alelo que domina? El A1. A1 domina sobre A2. ¿Sí? Entonces, ¿qué característica es dominante? ¿Recta o curva? Rectas. Rectas. ¿Sí? Bien, profe. Muchas y eso gracias. después lo podés confirmar cuando hagas el segundo cruzamiento. Cuando haces A1, A2 por A1, A2, sacá gametas. ¿Cuáles gametas van a producir este individuo? A1 y A2. Bien. Van a tener A1, 2 gametas. 2 tipos de gametas, ¿sí? Porque los individuos producen cientos de gametas. Exactamente. Pero siempre de 2 tipos. Bien. ¿Y este de acá? También va a tener 2 tipos. A1 y A2. ¿En qué proporción o en qué probabilidad va a tener esos 2 tipos de gametas? ¿Qué dice la primera ley? Los miembros de un par génico segregan de manera que la mitad de las gametas lleva un miembro del par y la otra mitad el otro miembro del par. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces ahora tenemos que ver esa F2 que tenés acá. ¿Cómo va a ser? Entonces, decime vos cuáles van a ser los genotipos que yo voy a encontrar en la F2. Cuando se junte esta gameta con esta gameta, ¿qué genotipo me va a dar? A1, A1. A1, A1. Esta con esta. A1, A2. Bien. Esta de acá con esta de acá. A1, A2. A1, A2. ¿Y el último? A2, A2. A2, A2. Ahora, vamos a encerrar en un círculo amarillo cuáles tienen forma recta, las antenas. Decime. Todas las que empiezan con A1. A1, 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 A2 y A1, A2. Bien. Entonces, todas esas son de fenotipo, a ver, son de fenotipo recto. ¿Sí? Y esta de acá, ¿qué fenotipo va a tener? Curva. Curva. Acordate, ¿cómo sacaba yo la probabilidad de la descendencia? Multiplicando las probabilidades individuales. ¿Un medio por un medio cuánto es? Un cuarto. Un cuarto. Entonces vos vas a tener un cuarto de este, un cuarto de este y un cuarto de este. Entonces, rectos, ¿cuántos son? Tengo que sumar un cuarto más un cuarto más un cuarto, ¿cuánto da? 3 cuartos. 3 cuartos van a ser rectos. A ver, esperen que admito los que faltan. Bueno, perdí lo que había escrito, pero habíamos dicho, a ver si nos acordamos, habíamos dicho que íbamos a tener por ese cuadrito en donde ubicábamos los gametos A2, A1 y A2, obteníamos 3 cuartos de individuos A1, le ponen rayitas,
¿sí? La profesora les dijo que cuando hay dominancia completa, uno puede usar A mayúscula para el alelo que es dominante y A minúscula para el alelo que es recesivo, ¿sí? Entonces, podemos usar esa nomenclatura. Ahora sigamos con esta que vinimos usando nosotros, ¿sí? A ver, hay alguien que está con el micrófono encendido. Ay, yo, profe, perdón. No, está bien, pasan estas cosas. Bueno, entonces, dijimos que había 3/4 rectos y 1/4 a 2, que son de antenas curvas, ¿sí? Sí, profe. Bueno, y si te fijas, estos valores que se obtuvieron acá, se ajustan a 3/4, 1/4. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, Perfecto. listo. Muchas gracias. No, de nada. ¿Qué otra consulta?